La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, a lo que hoy día se conoce como Bolivia, marcó el comienzo de una profunda interrupción en la forma de vida indígena. Las políticas de los españoles, centradas en la extracción de recursos y la conversión al cristianismo, llevaron al desplazamiento de los aymara y los quechua de sus tierras ancestrales y a la imposición de sistemas culturales y administrativos extranjeros. El sistema de encomienda impuesto por España, en particular, también sometió a las comunidades indígenas a la explotación laboral y alteró fundamentalmente su forma de vida tradicional. En los siglos posteriores a la colonización, y a pesar de ser la mayoría en Bolivia, las comunidades indígenas continuaron enfrentándose a la exclusión sistémica del poder político y la prosperidad económica, con continuas luchas por los derechos a la tierra, el reconocimiento cultural y la representación política. En la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia, surgieron una serie de movimientos indígenas robustos. Estos movimientos, arraigados en el deseo de preservación cultural y empoderamiento político, comenzaron a desafiar el statu quo, exigiendo una mayor autonomía y reconocimiento de sus derechos. En este contexto, Evo Morales, un nativo de etnia aymara, surgió como una figura central. Su ascenso final a la presidencia en 2006 marcó un momento histórico para Bolivia, ya que se convirtió en el primer presidente indígena en la historia de Bolivia. La presidencia de Morales también simbolizaba un cambio en la narrativa nacional, llevando las cuestiones y perspectivas indígenas a la vanguardia del diálogo nacional. La presidencia de Morales prometió una redefinición de la identidad indígena dentro del marco nacional, desafiando las normas convencionales y las estructuras de poder que de otro modo habrían dominado la política boliviana. Nacido en una pequeña y empobrecida comunidad aymara en Orinoca, los humildes comienzos de Morales reflejaron la experiencia más amplia de los pueblos indígenas en Bolivia. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por las dificultades y una profunda conexión con la tierra y las tradiciones indígenas. Antes de su carrera política, Morales había sido un pastor de llamas y un cultivador de coca, ocupaciones fundamentales para la economía y la cultura indígenas rurales. El ascenso de Morales en la política también estaba profundamente arraigado en su activismo. Se hizo prominente como líder del sindicato de productores de coca, luchando contra los esfuerzos liderados por Estados Unidos para erradicar el cultivo de la coca, que era una parte vital de la vida y la cultura indígenas. Su activismo lo impulsó al centro de atención nacional, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia contra las políticas percibidas como opresivas hacia las comunidades indígenas de Bolivia. Su posterior elección como presidente fue entonces innovadora, no solo una victoria para él, sino un momento de validación para los aymara, los quechua y otros grupos indígenas. Por primera vez, los bolivianos indígenas vieron a uno de los suyos ascender al cargo más alto del país, desafiando el dominio de larga data de las élites descendientes europeas en la política boliviana. Su presidencia simbolizaba la ruptura de barreras centenarias de discriminación racial y social. Morales a menudo también llevaba ropa indígena tradicional durante los deberes oficiales, un gesto que era tanto simbólico como político, subrayando su compromiso con sus raíces y los valores de su comunidad. La ideología política de Morales, a menudo llamada evoísmo, combinó los derechos indígenas con temas más amplios de justicia social, antiimperialismo y ambientalismo. Su objetivo era remodelar la identidad de Bolivia, colocando la cultura, los valores y los derechos indígenas a la vanguardia de la política nacional. Bajo su gobierno, el Estado se embarcó en una serie de reformas diseñadas para rectificar las injusticias históricas y redistribuir la riqueza y el poder. Estos incluyeron la nacionalización de industrias clave, iniciativas de reforma agraria y la redacción de una nueva constitución que reconociera la naturaleza multiétnica de la sociedad boliviana, así como la concesión de más autonomía a las regiones indígenas. Sin embargo, junto con estos pasos innovadores, también había acusaciones de autoritarismo, particularmente en años posteriores, con sus políticas ambientales a veces vistas como contradictorias con los intereses indígenas. A modo de ejemplo, su gobierno llevó a cabo agresivamente proyectos de desarrollo económico, muchos de los cuales implicaron la explotación de los ricos recursos naturales de Bolivia, incluidos el gas, el petróleo y los minerales, un enfoque que se vio como un paso necesario para sacar al país de la pobreza y reducir su dependencia de la ayuda y la inversión extranjeras. Sin embargo,
Este impulso por el crecimiento económico a menudo puso a la administración Morales en conflicto directo con los grupos de derechos ambientales e indígenas. El plan de Morales para construir una autopista a través del Parque Nacional Isiboro-Sécure y el territorio indígena Tipnis, por ejemplo, provocó una oposición significativa. El área, rica en biodiversidad y hogar de varias comunidades indígenas, fue vista por ecologistas y grupos locales como un símbolo del patrimonio ambiental y los derechos indígenas de Bolivia. La controversia en torno al proyecto de la autopista Tipnis puso de relieve un problema más amplio en las políticas de Morales, la falta de una consulta significativa con las comunidades indígenas. A pesar de las disposiciones constitucionales que requerían que el gobierno consultara con los pueblos indígenas sobre asuntos que afectaban a sus territorios, los críticos argumentaron que tales consultas a menudo eran superficiales o se pasaban por alto por completo. Este enfoque llevó a acusaciones de hipocresía contra Morales, que había llegado al poder defendiendo la causa de los derechos indígenas. La tensión era indicativa de un dilema más grande al que se enfrentan muchos gobiernos en países ricos en recursos, como equilibrar los beneficios económicos inmediatos de la explotación de los recursos con la necesidad a largo plazo de proteger el medio ambiente y respetar los derechos de la tierra indígena. Otro aspecto de la controversia fue el conflicto percibido entre la preservación cultural y la modernización. Si bien el gobierno de Morales tomó medidas para revivir y celebrar las tradiciones y lenguas indígenas, sus políticas de desarrollo a veces socavaban las formas de vida de estas mismas comunidades. Los proyectos de minería e infraestructura a gran escala, por ejemplo, a menudo ubicados en territorios indígenas tradicionales, representaban una amenaza no solo para el medio ambiente, sino también para el tejido social y las prácticas culturales de estas comunidades. Estas controversias también tuvieron un impacto más amplio en la sociedad boliviana, lo que provocó debates nacionales sobre la dirección del desarrollo del país. Ellos plantearon preguntas fundamentales sobre quién se beneficia de los recursos naturales de Bolivia y a qué precio. El gobierno de Morales también se encontró a menudo navegando por una delgada línea entre sus principios socialistas, las demandas de una economía globalizada y las expectativas de su base indígena. En consecuencia, la presidencia de Evo Morales en Bolivia presenta un legado complejo. Si bien su tiempo en el cargo trajo una visibilidad sin precedentes a las cuestiones indígenas y vio importantes reformas sociales y económicas, su enfoque del desarrollo económico y los consiguientes conflictos con los grupos de derechos ambientales e indígenas, subrayaron los intrincados desafíos a los que se enfrentaba. La era Morales, por lo tanto, sigue siendo un estudio de caso importante en el discurso mundial sobre el equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.